Abran sus Biblias en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Vamos a orar, hermanos y amigos, en esta hora de la tarde, para que el Señor tome control de su palabra. Padre, gracias te doy, Señor, porque nos permite, Señor, estar a esta hora, Señor, del día, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. Ilumínalo, Señor, llénanos de tu presencia, Señor. Toca el corazón, Padre Celestial, de el oyente, Señor, que estará, Señor, sintonizando este programa, Señor. Te pido, Señor, que unjas, Padre Celestial, mi vida, Señor, para que pueda ser de bendición, Señor, a aquellos que van a sintonizar este programa, Señor. Que toda la gloria y toda la honra sea para usted, mi Señor. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor nos está indicando acá que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Buena obra desea. Es un anhelo que cualquier persona puede sentir, el querer enseñar la palabra de Dios. Como lo está especificando el apóstol Pablo acá, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que tenga buen testimonio. Ahora en día vemos que cualquier persona está detrás de un púlpito dando enseñanzas. Pero ¿qué clase de enseñanzas son las que nos está dando? ¿Qué clase de testimonio tienen estas personas que están predicando en un púlpito? Muchos son teólogos preparados por universidades, y otros a lo mejor no. Y es aquí donde entra el dilema. ¿Quiénes son los que están gobernando las iglesias hoy en día? Hoy en día podemos ver borrachos enseñando en las iglesias, fornicarios, adúlteros, personas que tienen mal testimonio con los de afuera. Esas son las personas que están predicando ahora la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios puede dar una persona que ha caído en pecado y se pone una disciplina por él mismo, y viene ahora en día tratando de enseñar a las personas la palabra de Dios? ¿Qué testimonio puede tener una persona que desde un púlpito se pone a estar atacando a los hermanos? ¿A quién estamos adorando? ¿A quién estamos adorando? ¿No somos adoradores de un mismo Dios? ¿Dios acaso nos manda a que estemos peleando, aprovechando las cámaras de una iglesia para poder contraatacar a los hermanos? Entre estos pueden ser pastores, diáconos. Hay que tener mucho cuidado a quién nosotros escuchamos, a quién nosotros vemos. Hoy en día estamos en la era de la tecnología, la era del conocimiento, la comunicación. Cualquier persona teniendo un teléfono inteligente puede grabarse, puede exponer lo que le venga en gana, cuando no es así la situación. Tenemos que, como iglesia, como seguidores de Dios, pedirle discernimiento al Espíritu Santo para que Él nos guíe y saber a qué persona estamos escuchando.
saber si esa persona en verdad tiene palabra de Dios para nuestras vidas. Porque una cosa es estar gritando en un púlpito, pero no vivir la palabra. Ahora he visto muchos videos de pastores de sana doctrina que alardean predicando la palabra de Dios y se están tirando como perros y gatos, con el perdón de la expresión. ¿A quién estamos adorando? ¿Qué palabra de Dios le estamos enseñando a las ovejas? ¿Qué palabra de Dios le estamos enseñando a aquella persona que se congrega? A aquella persona que viene iniciando, queriendo buscar a Dios. ¿Qué testimonio le estamos dando? Si lo que hacemos es decir, dame esa cámara, y atacando a los hermanos, atacando a pastores. Hay que sacar esos sinvergüenzas de las iglesias. Eso hay que hacer. Pero ¿por qué surgen estas situaciones? Por la ignorancia de las personas. Porque no siguen a Dios, sino que están siguiendo hombres. Y lo vuelvo a repetir, no siguen a Dios, sino que están siguiendo hombres. Ahora en día hay que preguntarle a los hermanos: hermano, ¿usted se lleva con fulano? ¿Con mengano? Por no especificar, ¿usted se lleva con el pastor X? Ahora en día estamos en esa situación de que tenemos que asegurarnos con quién nos llevamos. Y estoy refiriéndome a predicadores y hermanos que se congregan en iglesias de, entre comillas, de sana doctrina. No estoy especificando de qué denominación son. Se denominan sana doctrina. Pero ahora hoy en día vemos de que hay que preguntarles: con este me llevo, con este no me llevo. A este pastor lo voy a invitar a mi iglesia, a este pastor no lo voy a invitar a mi iglesia. ¿En qué estamos? ¿Qué estamos predicando? ¿Qué enseñanza le estamos dando a conocer? ¿Qué enseñanza le estamos transmitiendo a la persona que va a escuchar? Aquel amigo que quiere salir de las situaciones que le están agobiando en su vida. ¿Tenemos una palabra de Dios o tenemos una palabra que va a mal influenciar esa vida? Tenemos que pedir la dirección a Dios. Porque si queremos ser obispos, si queremos ser pastores, tenemos que ser irreprensibles, con buen testimonio. Pero ahora en día hay muchas personas que caen en pecado y a la semana ya están predicando, a los meses están predicando y se sienten restaurados. En verdad, Dios puede restaurar a una persona, pero eso no quiere decir que la unción de Dios siga en esa persona. Es muy triste lo que se está dando hoy en día en las iglesias. Es muy triste. Dice la palabra de Dios: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Escúchelo bien. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Pero ahora hoy en día vemos pastores en adulterio, caen en fornicación, y por su experiencia y el denuedo que han logrado en los años que han predicado, ahora en día les da lo mismo. No tienen respeto hacia la palabra de Dios. No tienen respeto. Se aprovechan de que son el pastor X, y que a lo largo de su trayectoria ha logrado ganar seguidores. De eso se aprovechan. Y es allí donde yo quiero transmitirle un mensaje. Hermanos, salgamos de la ignorancia. Leamos la palabra de Dios. ¿A quién pretendemos seguir? ¿Pretendemos seguir a Jesús, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario? ¿O preferimos seguir a X pastor o predicador solo por su nombre? Solo por su denuedo, la elocuencia para hablar, cuando levantar la voz, cuando bajarla. Considero que todo aquel que está en una iglesia de sana doctrina es porque está siguiendo al blanco y perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos equivocados hoy en día.
Ahora en día hay hermanos, líderes de iglesia, que ya no quieren llevarse con el hermano vecino. Quiere invitar, mira a una persona que no le agrada, lo mira a un hermano tomándose una foto con otro hermano y dice, no, ya no lo invito. Ya no lo invito. ¿En qué estamos? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué mensaje le estamos transmitiendo a las personas, a los hermanos? ¿El mensaje del egoísmo, de la envidia, que este tiene tal ministerio, yo no lo tengo? Tenemos que pararnos firmes como iglesia y no permitir que esta clase de líderes, enseñadores, estén guiando los hilos de la iglesia. Tenemos que sacarlos y poner gente que sí en verdad quiera trabajar para la obra del Señor. Porque esto no se trata de que con el pastor tal me llevo y con el fulano no me llevo. No lo invito a mi iglesia porque no. Cuando una persona es celosa del ministerio de Dios, va a reprender el pecado en sus líderes. Va a reprender el pecado en los líderes. Pero ahora hoy en día vemos personas egoístas, envidiosas, pendencieros, como lo dice aquí la palabra, el pasaje que hemos leído. Una persona que anhela obispado, que anhela enseñar la palabra de Dios en una iglesia, que dirige una iglesia, no puede andar de pendenciero. No puede andar de pendenciero. No puede andar tirándole al hermano. ¿A qué han quedado? ¿A qué han quedado muchos predicadores hoy en día? Después de tener buena palabra de Dios, ahora lo que hacen es usan las cámaras para tratar de poner mal a los pastores en frente de sus congregaciones o en frente de los hermanos que se pueden convertir a la palabra de Dios. Hay muchos pastores que se están tratando de ladrones. Esto ya parece política, más bien en las iglesias. Los políticos dicen, aquel es ladrón, yo robo poquito, señalándose. ¿A quién están predicando? ¿Qué clase de mensaje es lo que están transmitiendo a la sociedad? Dios nos ha llamado a predicar el evangelio para que las personas conozcan el evangelio. Dios no nos ha llamado a estar peleando posición, a estar peleando denominación, a estar peleando que yo hablo en lenguas, tú no hablas en lenguas. Dios nos ha llamado a rescatar a aquella persona oprimida por el pecado, por la opresión del diablo. A eso Dios nos ha llamado, a llevar libertad al cautivo, a dar vista a los ciegos, a pregonar el año agradable del Señor. A eso Dios nos ha llamado. Dios no nos ha llamado a estar peleando, a estar diciendo que el pastor anda pidiendo carros, que el pastor anda pidiendo dinero, que el pastor anda pidiendo teléfono, que el pastor anda pidiendo que le construya una iglesia. Tenemos que usar las cámaras para llevar la palabra de Dios al necesitado. ¿Cómo se va a convertir el inconverso? Viendo esta clase de shock en las iglesias. Que ahora los pastores a lo que se dedican es a estar peleando. La palabra misma lo dice acá. Que una persona que anhela obispado, pastorado, no tiene que quedarse al vino. No tiene que ser pendenciero. No tiene que ser codicioso. No tiene que ser deshonesto. Sino más bien tiene que ser amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, en toda honestidad. ¿Qué es lo que vemos ahora en día en las iglesias? Pastores enseñando por la plata. Pastores que tráeme 500 y Dios te va a bendecir, que tráeme 1000 y Dios te va a sanar de ese cáncer. ¿Qué es lo que están predicando en las iglesias hoy en día? Solo basura. No hay palabra de Dios. No hay palabra de Dios. Estamos viviendo en una época de caos en el cristianismo. Se ha sacado la palabra
de Dios, la verdadera palabra de Dios, la que Él nos ha dejado y la que Él nos mandó a predicar. Ahora en día cualquier persona es pastor, cualquier persona es profeta, cualquier persona es apóstol. Hasta las mujeres están predicando, mujeres con sensualidad en los púlpitos. Se ha perdido el temor hacia Dios. Verdaderamente que estamos en una época de apostasía en las iglesias. Cualquier persona dice soy pastor, soy líder, sin tener la unción y el poder de Dios para predicar. Tenemos que salir de la ignorancia. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que seguir al blanco y perfecto que es Jesucristo. No tenemos que andar siguiendo hombres, por mucho denuedo que tengan al predicar, por mucha elocuencia que tengan al predicar. Tenemos que seguir a Cristo. A Él es el que tenemos que seguir, porque ningún hombre nos va a salvar. Ningún hombre, por muy bonito que hable en un púlpito, nos va a salvar. El único que nos puede redimir de nuestros pecados se llama Jesucristo. Y a ese es el que yo te quiero presentar, estimado amigo. A Jesucristo. No sigas a hombres. Sigue al blanco y perfecto que es Jesucristo, porque Él es el único que nos puede sellar con el Espíritu Santo y nos puede salvar y nos puede dar la vida eterna, que es por la que estamos peleando en esta tierra. No tenemos que andar peleando con el hermano. No tenemos que andar peleando por pastores, que yo sigo al pastor X, que yo sigo al pastor fulano de tal. Tenemos que seguir a Jesucristo. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento en el Espíritu Santo para poder discernir si esa palabra que ese hombre está predicando viene de Dios o es sabiduría humana. Porque muchos hoy en día lo que hacen, predican con su experiencia y con sabiduría humana. Esa palabra no viene de Dios. Esa es pura experiencia. Aquí lo dice bien, muy bien en el versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hoy en día cualquiera es pastor. Hemos convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. En cueva de ladrones. No somos diferentes a la iglesia cuando Jesús vino, que encontró vendedores vendiendo toda clase de artículos en su casa. Y el Señor se enojó y empezó a sacar todos aquellos animales enjaulados. Empezó a tirarle todas sus cestas llenas de mercadería, porque eso es lo que en eso habían convertido la casa de Dios, en mercadería. Y no somos diferentes hoy en día. Hoy en día hay más iglesias que escuelas. Hay más iglesias que universidades. Pero ni aún así la sociedad cambia. Ni aún así el inconverso cambia. ¿Por qué no cambia? Porque no se está predicando la palabra de Dios como tiene que ser. Hoy en día cualquiera quiere enseñar la palabra de Dios, pero a su manera. Y aquí es donde se cumple lo que dice. Falsos profetas y apóstoles, falsos enseñadores. Tenemos que abrir nuestros ojos, estimado hermano y amigo. ¿Quiénes son los que nos están liderando? ¿Quiénes son nuestros pastores? ¿Quiénes son los que están predicando detrás de un púlpito? ¿Qué testimonio tienen? Porque si una persona es pendenciera, déjeme decirle, esa persona lastimosamente, esa persona ¿qué unción de Dios puede tener? Si anda con resentimientos hacia los hermanos, que con este hermano me llevo, con este no me llevo. Tenemos que buscar la sabiduría del cielo, pedirle dirección a Dios, que nos envíe hombres, que levante hombres con un corazón contrito y humillado hacia Dios, sin envidias, sin egoísmo hacia otras personas. Que no se envanezca, dice la palabra de Dios, para que no caiga en la condenación del diablo. Que el Señor lo reprenda en esta tarde. También dice el versículo 7,
en 1 Timoteo capítulo 3, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Qué vemos hoy en día? Pastores que han caído en pecado. ¿Cuál es el testimonio de ellos hoy en día? Que son fornicarios, que solo lo que gritan en un púlpito es solo por gritarlo, porque no lo ponen en práctica. Eso es lo que vemos, el testimonio de que vemos de las personas, tanto de hermanos como de inconversos, hacia un predicador. Y vienen estos predicadores y se molestan con las personas que lo señalan. ¿Quién te manda que peques? ¿Quién te manda que no cuides tu testimonio? Porque un pastor lo primero que tiene que hacer es cuidar su testimonio. Un pastor lo primero que tiene que hacer es cuidar su testimonio. Y ya me pueden decir a mí que soy un cuchillero, que soy un carnicero. Es la verdad de la palabra de Dios. Aquí lo dice muy claro. Si una persona quiere señalarme que soy un cuchillero, que soy un carnicero, adelante. La misma palabra te va a juzgar. Porque aquí muy claro lo dice. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga, señala esta palabra, en descrédito. En descrédito. Y en lazo del diablo. Muy claro. Ahora en día peca cierta persona y te van a señalar. Te van a señalar. Si el mundo lo que quiere, hasta de la misma iglesia, es que verte un resbalón en tu vida para comerte, para señalarte. Entonces no vengas diciendo de que no, que caí en pecado por esta X razón. No, caíste en pecado porque eres un sinvergüenza, porque no respetas la palabra de Dios. Si yo peco es porque yo soy un sinvergüenza. No respeto la palabra de Dios. Entonces no te molestes cuando la misma afrenta te acuse, porque Dios te puede restaurar, pero la afrenta de tu pecado no se te borrará jamás, dice el proverbio. Entonces por eso es que es necesario de que un predicador cuide su testimonio. Cuide su testimonio. ¿A qué predicador van a encontrar en un hotel con una persona, con una mujer, sin ser casados? ¿Qué tiene que estar haciendo una mujer con un hombre que no están casados en una iglesia? Más que todo que sea un predicador. ¿Qué tiene que ser en un hotel? Hay que cuidar el testimonio, señores. Hay que cuidar el testimonio. Si no queremos ser señalados por la sociedad o por la misma iglesia y por el inconverso, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenemos que cuidar el testimonio. No podemos venir y alardear de que somos predicadores y queremos hacer lo que nos dé la gana. Y queremos que los hermanos vengan y nos aplaudan nuestros errores, nuestras caídas. Hay que pararnos firmes, que lo que predicamos en un púlpito hay que practicarlo. Hay que practicarlo, porque muchas veces los líderes son ejemplo de la congregación. Hoy en día vemos que cualquier persona una semana predica, a la siguiente semana se cae. Hay una atmósfera de pecados ahorita en día en las congregaciones de sana doctrina. Terrible. Un enfriamiento que ha entrado en las iglesias. Terrible. No hay sujeción hacia los líderes. No hay respeto hacia los líderes. Y porque no hay sujeción hacia los líderes, respeto hacia los líderes, tenemos iglesias a la vuelta de la esquina. En un edificio hay 10 iglesias. En un edificio. ¿Por qué? Porque no hay sujeción. Queremos hacer lo que nos dé la gana. Nomás predicamos un sermón, 2 sermones, nos sentimos pastores.
sentimos papada de ser pastores. No le pedimos dirección a Dios. La palabra de Dios dice aquí muy claro: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Lo está diciendo la palabra de Dios acá. Pero todo es en el tiempo de Dios. Dios, a la persona que llama, Dios la respalda. Te respalda con palabra de Dios. Te respalda con sabiduría de lo alto, con entendimiento, con fluidez en su palabra. Pero si tú te pones como pastor, ¿qué respaldo de Dios puedes tener? Si no respetaste a tus líderes, si no te sujetaste, predicaste 2 sermones, te sentiste pastor, causaste una división en la iglesia, ¿qué respaldo puede haber en tu vida de Dios? Ninguna. Y no es egoísmo. No es egoísmo. Simplemente que tenemos que ser sujetos. Tenemos que respetar a las autoridades de la iglesia, así como respetamos a las autoridades terrenales, como la policía, los jueces. Tenemos que respetar las autoridades de la iglesia. Tenemos que respetar a los pastores, a los diáconos, a los presbíteros. Tenemos que respetarlos. Y Dios va a poner en el corazón de cierta persona, Dios te va a llamar al ministerio. No tú por tu propia voluntad. Esto es voluntad de Dios y misericordia de Dios. El que uno se convierta en un enseñador de la palabra de Él es por su misericordia. No porque lo merezcamos, sino por su misericordia. Por eso hoy en día tenemos pastores en todos lados. ¿Y en verdad están predicando la palabra de Dios? No. No. Están predicando sabiduría humana. Están haciendo que el pueblo se desenfrene. Están llevando a la gente al infierno con sus enseñanzas. Porque no tienen revelación de la palabra de Dios. No tienen revelación de la palabra sana de Dios, la que Él quiere de que el hombre predique. Se dejan guiar por sus propias concupiscencias, por sus propias enseñanzas. Hay que cambiar. Hay que cambiar este sistema. Este sistema no puede estar lo mismo. Tenemos que abrir los ojos, nuestro entendimiento, pedirle discernimiento a Dios. ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? No podemos estar poniendo de pastores a personas sin un proceso. Para ser pastor hay que pasar un proceso. No simplemente porque me van a nombrar pastor, ya soy pastor. O porque prediqué 2 mensajes, 3 mensajes y no me quedo callado, ya me considero pastor. No, para ser pastor, para ser líder, hay que pasar un proceso, hay que pagar el precio. Hay que prepararse en todos los ámbitos. Sobre todo, pedirle dirección a Dios, respaldo a Dios. Que Dios toque el corazón si estoy preparado para dirigir una iglesia como pastor, como obispo. Es bueno, dice la palabra de Dios, el que anhela obispado. Pero sí tiene que tener buen testimonio. No tiene que ser pendenciero. No tiene que ser egoísta, envidioso con los demás hermanos. Tiene que llevarse con todos. Porque algo que me gusta es la palabra de Dios, y ese versículo está muy fuerte. Dice: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que tener paz para con todos. Pero si tenemos cierto resentimiento o cierta indiferencia hacia cierto pastor, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada, hermano. Tenemos que cambiar nuestro chip. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestras perspectivas, nuestra percepción hacia las personas. Tenemos que llevarnos bien con todos. A eso Dios nos ha llamado. Si nos consideramos pastores de sana doctrina, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, llevarnos bien con todos, porque estamos adorando a un mismo Rey, que ese es nuestro Señor Jesucristo, y bendito sea su nombre en esta tarde.
A Él estamos adorando. Aquí no estamos siguiendo a hombres ni adorando a hombres. Aquí no queremos quedar bien con el hombre. Aquí queremos quedar bien con Dios. Y bendito sea su nombre en esta tarde. A Él sea la gloria y la honra. Y estas palabras no las he dicho por ofender a nadie. Es la verdad. Porque si nadie dice nada, esto va a seguir. No tenemos que estar llevando indiferencias con ningún pastor, con ningún líder. Somos hermanos en Cristo. Un día Él viene por su iglesia. ¿Qué cuentas le vamos a dar? ¿Qué cuentas le vamos a dar si nos encontramos peleando, tirándonos, aprovechando el vidrio de la cámara para mandarle un mensaje a una persona? No estamos haciendo nada. Y usted que está llevando esos mensajes y aprovechando la cámara para hablar enfrente de una cámara y decirle a ciertas personas y mandar su mensaje, déjeme decirle que no está haciendo nada. Y ya puede tener la experiencia, los años que tenga en predicar, pero no está haciendo nada, hermano. Mejor doble sus rodillas y ponga todo bajo control en Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, porque no estamos más los que nos estamos desgalillando en un púlpito, y lo que estamos haciendo no está agradando a Dios. Ese es mi mensaje que yo les quiero transmitir. No es egoísmo ni pelea con nadie. No vengo acá para hacer divisiones, para formar contiendas. Estoy acá para mandarles un mensaje, para decirles que nos amemos en el Señor. No importa la denominación que seamos. No importa la denominación que seamos. Seguimos a un mismo Cristo. Y más, si somos seguidores de la sana doctrina, amantes de la sana doctrina, tenemos que practicar la sana doctrina en todo. No tenemos que andar de pendencieros, codiciosos, ávaros. Tenemos que cuidar nuestro testimonio, porque las personas están listas para señalarnos en cualquier caída. Y que el Señor nos ayude y nos fortalezca y establezca. No es mi intención, como lo vuelvo a repetir, venir a formar una contienda en que cierta persona tiene la razón. Aquí no le estoy dando la razón a nadie. Mi mensaje es que tenemos que llevarnos bien con todo mundo. Tenemos que quitar esas barreras. Tenemos que quitar esas barreras de envidia, de egoísmo. Estamos alabando a un mismo Dios. Seguimos a un mismo Dios, a un mismo Rey. Servimos a un mismo Rey. Nuestro propósito tiene que ser rescatar las almas que andan perdidas en el pecado. Nuestro propósito tiene que ser restaurar al drogadicto, restaurar al alcohólico, a la prostituta, llevarle el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Eso tiene que ser nuestro objetivo específico. No estar peleando, no estar llevándonos de pendencieros. Ese es nuestro objetivo. Amarnos porque el Señor nos ama. Pero ¿cómo podemos decir que amamos al Señor y no estamos amando al prójimo? Las iglesias no es un negocio, señores. Ustedes han convertido las iglesias en un negocio, pero las iglesias no son un negocio. La iglesia es de Jesucristo. Él mismo lo dijo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, señores. No tenemos que andar con envidia, como lo repito. Tenemos que seguir al blanco y perfecto que es Jesucristo. A Él tenemos que seguir, a Él tenemos que agradar. Que el Señor te bendiga en esta tarde.